sino es una cuestión estratégica. En realidad a las empresas les conviene apostar por mayor diversidad, equidad e inclusión porque mejora el ambiente laboral y detona múltiples beneficios económicos. Ahora vamos a empezar por qué estamos hablando de este tema y mucho tiene que ver porque hoy en día sabemos que no todas las poblaciones tienen las mismas oportunidades en el mercado laboral. Platiquemos, por ejemplo, del caso de mujeres, a propósito de que todavía no se nos acaba marzo, y vemos cómo la representación de mujeres en las empresas cae conforme aumenta el nivel jerárquico. Este es un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, IC, ya van en la tercera, cuarta edición, me parece, y vean cómo, si bien entran a la plantilla laboral vista por todos los puestos, digamos, que componen las empresas que están en las bolsas, que participan en las bolsas de valores, ya sea con acciones o con deuda, pues vemos que las mujeres equivalen al 43%. Pero ese porcentaje se reduce a 23% para la dirección jurídica, 11% para la dirección financiera y 3% para la dirección general. Es decir, conforme vamos viendo que aumenta el nivel de puesto de jerarquía, de toma de decisiones, pues vemos cómo van saliendo muchas mujeres en el mercado del mercado laboral y de esos puestos formales en las empresas. Ahora, no es nada más, esta situación no nada más la viven las mujeres, también la viven otro tipo de poblaciones. Por ejemplo, esta es la encuesta nacional sobre discriminación y vemos cómo hay la mayoría de las personas de ciertas poblaciones, en particular de adultos mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes y población indígena, pues se sienten discriminadas a la hora de buscar empleo, ¿no? Y cuando decimos se sienten discriminados es porque no les dan la entrevista, porque no los tratan igual, porque les hacen preguntas distintas y porque todo esto pareciera que se va traduciendo en barreras o en paredes que son difíciles de superar y que terminan reflejándose en una tasa de menor representación o de pocas posibilidades de crecimiento. Y el problema de esto es que cuando hay barreras para incluir el talento de las poblaciones distintas en la plantilla laboral, las empresas en realidad lo que pasa es que pierden la posibilidad de integrar esta visión en su operación diaria y en los productos o servicios que ofrecen. Hay por ahí una gran regla de dedo que dice que en el ideal, las empresas lo que quisieran es tener plantillas laborales que se parezcan pues mucho a a lo que se ve en la sociedad en general, porque de esa manera pues se van detectando ciertas necesidades y se van satisfaciendo estas que son, y eso es algo bueno, no nada más para la plantilla laboral, sino también para el negocio. Ahora, si queremos cambiar esta realidad, pues se necesita construir ambientes laborales inclusivos que promuevan y valoren la diversidad. Y esto se oye súper bonito, pero en realidad hay que entender a qué se refiere, ¿no? Y de ahí llega el concepto de el famoso concepto de diversidad, equidad e inclusión. Y vamos descomponiéndolo, no me quiero poner teórica, pero sí vale la pena entrarle un poquito a esta materia, porque la diversidad tiene dos caras, ¿no? Digamos, si lo queremos como ver en teoría, pues hay dos caras. La diversidad externa, que es todas estas características que se ven, raza, sexo, orientación sexual, nivel socioeconómico, ciertas características que son muy evidentes. Pero esas, a su vez, tienen otro componente interno, ¿no? Que le podemos llamar diversidad interna, que son estas características que no se ven, pero que son importantes, ¿no? Como diferentes formas de pensar, diferentes estudios, diferentes tipos de experiencias, personalidades, cultura. Muchas veces esta diversidad externa y interna pues está relacionada, ¿no? Porque en la medida en la que pertenezco a un grupo distinto, pues también eso influye en la manera en la que pienso, las experiencias que he tenido y me ayuda a entender el mundo de una manera diferente. Ahora, una organización que quiere apostar por esta diversidad, pues necesita equidad. ¿A qué se refiere en particular esa equidad? Pues estas políticas y acciones para que todas las personas reciban un trato justo y tengan las mismas oportunidades. Es a lo que quisiéramos llegar. Pero el tener estas políticas y estas acciones, pues no garantiza que todas las personas se sientan incluidas. Y para eso se requieren también acciones informales que busquen crear un ambiente en el que cualquier persona se siente bienvenida, apoyada, respetada y valorada. Estos dos puntos, tanto la equidad como la inclusión, se retroalimentan. Y es importante manejarlo así. A veces no está tan partido y tan segregado,
Pero es importante manejarlo así porque muchas veces puede llegar a haber organizaciones que, por ejemplo, tienen un gran permiso de paternidad, pero si los hombres no están acostumbrados a pedirlo o se ven mal en el equipo de trabajo, pues no lo van a pedir. Y entonces, aunque existe esta intención de equidad, pues en realidad no hay la inclusión que quisiéramos ver, ¿no? Incluso hoy en día les podría decir, hay empresas muy avanzadas que ya se están moviendo hacia el buscar más que promover diversidad, equidad e inclusión, lo están manejando como seguridad psicológica, porque lo que busca es que las personas se sientan tan a gusto que puedan sacar las diferentes dimensiones de su identidad y que se sepan que estas son aristas que vale la pena y que le van a servir también al negocio y al resto de las personas del equipo. Ahora, en ese sentido, pues una manera de decir que es DEI, sin ponerme teórica, es decir que son esos ambientes en donde cualquier persona puede ser ella misma y sabe que su perspectiva se va a tomar en cuenta y va a ser valorada. Ahora, una cosa que es muy interesante es hablar cómo formas un ambiente que realmente sea diverso e inclusivo, ¿no? Y aquí es en donde lo primero que hay que decir es que necesitamos hablar de un portafolio de acciones que lo que van es dándole cincelazos o cambiando y transformando la cultura laboral. Y de las primeras cosas que me gustaría dejar en su radar es que estas acciones de diversidad, equidad e inclusión van mucho más allá de las cuotas. Normalmente las cuotas son la acción por excelencia que brinca a la mente de cualquier persona, pero la realidad es que va mucho más allá. Las cuotas pueden funcionar y pueden ser ciertas metas de representación que son relativamente fáciles de medir, pero en realidad lo que necesitamos es tener acciones que vayan generando cambios que permitan que cada vez más personas de diferentes poblaciones que hoy están subrepresentadas vayan llegando de manera orgánica a estos puestos de toma de decisiones. Y para eso se pueden implementar cosas como el tener áreas o comités de diversidad, equidad e inclusión, tener programas formales de mentorías, dar apoyos a cuidados infantiles, tener esquemas laborales relativamente flexibles, licencias parentales, tanto de maternidad como paternidad, como en caso de, no nada más en casos de nacimiento, sino también ante alguna enfermedad o diferentes situaciones, hacer ajustes en el reclutamiento, tener capacitación y entrenamiento de diversidad, equidad e inclusión, como lo que estamos teniendo ahora, el tener grupos voluntarios de diversidad, equidad e inclusión y, por supuesto, también todo lo relacionado con, para evitar la violencia en el mundo del trabajo. Desde el protocolo, que hoy prácticamente podríamos decir que es un tema obligatorio por la norma 035, pero también todas las capacitaciones que dan acompañamiento que giran en torno al protocolo, ¿no? Desde para que se conozcan los mecanismos de denuncia, pero también para poder ir cambiando, evitando conductas que puedan llegar a tener quejas y denuncias serias. Ahora, dado que el portafolio de acciones es muy amplio, lo que sí les puedo decir es, hoy no hay una regla de qué es lo que se tiene que implementar para todos los ambientes de trabajo, porque la situación de cada empresa es diferente y las particularidades de la plantilla laboral son diferentes. Pero lo que sí les puedo decir es que todas las empresas que quieren hacer esto y conseguir resultados, lo que necesitan es invertir en un diagnóstico. Y cuando digo invertir, no tiene que ser gastos desproporcionados en temas de investigación, pero sí vale la pena, ya sea invertirle en tiempo y esfuerzo o si necesitan acompañamiento técnico, pues también en algún servicio de consultoría para combinar tanto un análisis cuantitativo para saber cómo se ven las brechas al interior del centro de trabajo, pero también un análisis cualitativo que permita profundizar en estos resultados y entender con mucho mayor detalle a las poblaciones que queremos captar y retener, ¿no? Queremos contestar preguntas como qué tan diversa es mi nómina, tengo los elementos para medirlo, porque probablemente desde ahí esta es una limitante o ajustes que se pueden ir haciendo para poder tener respuestas a este tipo de preguntas. O los grupos vulnerados y las minorías o las minorías están representados por nivel de puesto o no. Si la respuesta es no, ¿en dónde los pierdo? ¿Cómo son sus condiciones laborales? ¿Qué aspectos de la cultura laboral desalientan la inclusión dentro de mi centro de trabajo? A la hora de pasar por un proceso de esta naturaleza, que les adelanto, incluso hay herramientas que permiten hacer este tipo de preguntas de manera más sistematizada, que incluso son gratuitos, a lo que se busca llegar es a tener objetivos y prioridades. Una de las cosas en Nubi que decimos y de lo cual yo estoy convencida, llevo
varios años de mi carrera profesional promoviendo esto, es que el invertir en cuestiones de diversidad, equidad e inclusión es una cuestión estratégica, al igual que como invertimos en marketing, en mejoras para ventas, en cierto tipo de maquinaria. Esto es lo mismo porque incide directamente en la fuerza laboral, que es uno de los insumos más importantes para todas las empresas. Y una cosa que vale la pena también saber es que cuando se empiezan a implementar acciones de diversidad, equidad e inclusión, no todas funcionan a la primera. Y una de las razones es porque hay sesgos inconscientes, que es el principal detractor. Hoy, todas y todos tenemos suposiciones, creencias, actitudes que se van adquiriendo a lo largo de nuestra formación y que están en el subconsciente. No les puedo garantizar que todos tenemos el mismo sesgo inconsciente o los mismos sesgos inconscientes, pero sí les puedo decir que todos los que estamos conectados ahorita tenemos sesgos inconscientes. Las vamos desarrollando como un mecanismo de supervivencia y eso, tristemente, cuando no nos hacemos conscientes, cuando no los cuestionamos, generan barreras que se pueden percibir como invisibles, pero que sí deterioran el ambiente laboral y que sí alejan al talento. Y aquí es donde vale la pena decir que sí, siempre es importante tomar ciertas capacitaciones alrededor de los sesgos inconscientes y hacer una cultura de cuestionar, reconocer y corregir estos sesgos, porque la realidad es que vamos a cargar con ellos toda la vida, pero en la medida en la que aprendamos a irlos cuestionando, pues también vamos a ir rompiendo con ellos. Ahora, una de las cosas importantes, pues regresa un poco al mismo punto, ¿no? Una empresa que realmente quiere ser más diversa y que quiere ser más inclusiva, pues necesita romper con prejuicios y transformar la cultura laboral para que las personas colaboradoras se sientan valoradas. Y aquí no es nada más las mujeres o las personas de la comunidad LGBTQ+, o las personas migrantes o las personas de diferentes razas, sino más bien las personas en general tienen que sentir este abrazo, digamos, de la empresa y de lo importante que es su talento, su experiencia, sus ideas para nutrir la operación diaria y los insumos, los bienes y servicios que promueve la organización. Ahora, esto tiene un final feliz, porque como todo lo estratégico en términos de negocio, hay rendimientos aparejados a invertir en este tipo de acciones de diversidad, equidad e inclusión. Y ahorita les voy a platicar algunos, seguramente muchos los han escuchado. El primero es que las organizaciones que son más diversas son más competitivas para captar el talento. Por ejemplo, cuando hay una mayor representación de mujeres en la alta dirección, también se ha visto en estudios de Great Place to Work que los ambientes laborales están mejor calificados. Hoy les podría decir también que el tema de diversidad, equidad e inclusión es uno de los más importantes para las nuevas generaciones, para quienes van a decidir en dónde quieren trabajar. Justo vengo saliendo de una junta de consejo en donde decía el 86% de un estudio de McLean Company, que decía que el 86% del talento busca evidencia de dónde de que la organización a donde van a entrar a trabajar en realidad invierte en acciones de diversidad, equidad e inclusión. Hoy en día es muy fácil encontrar esa evidencia a través de LinkedIn, a través de pláticas con otros colaboradoras. Y vean cómo esta proporción en realidad ha subido. Este estudio de Glassdoor que traigo en esta lámina, pues era 3 de cada 4 personas, el 75%, y hoy ya vemos que hay otros estudios que arrojan que es casi el 90%. Entonces esto cada vez es más importante, sobre todo para las y los trabajadores más jóvenes. Y también, pues los equipos diversos en edad, en género, en geografía, tienden a tomar mejores decisiones. No van a ser decisiones fáciles. Normalmente, entre más diversos sea un equipo, las discusiones se ponen mucho más interesantes. Pero eso implica también que en ese rebote de ideas la innovación puede ser mucho mayor y también el poder captar perspectivas de otras poblaciones que incluso pueden ser poblaciones a las que no estábamos llegando como clientes y que puede tener pues grandes rendimientos para la organización. En términos, perdón, aquí un caso de HSBC reciente que lo documentó el bracito que trata con las empresas del Banco Mundial. Hicieron un estudio muy interesante sobre cómo inciden las políticas amigables con la familia en la plantilla laboral y encontraron que las licencias de maternidad, paternidad y adopción
extendidas, logró que el 85% de las personas que usaron este tipo de licencias, incluyendo el personal de las sucursales, se retornaron después de haber pasado por este cambio de vida. Es muy interesante decir esto porque el personal de las sucursales en los bancos tiende a tener una rotación súper alta y en este caso, este fue uno de los incentivos que ha hecho que incluso ese personal que es un poco más operativo regrese a trabajar y se quede en la plantilla laboral. Y a mí uno de los puntos que también me parece mucho más valioso es que también lograron captar un incremento de 2 puntos porcentuales en la proporción de personas que consideraron que la compañía se preocupa por el bienestar. No nada más las madres y padres que aprovecharon este tipo de licencias extendidas, sino también el resto del personal. Y a mí eso me pone a pensar y digo, ¿de dónde viene ese impacto, no? Y mucho de ese impacto creo que viene, uno, de aquellas personas que en cualquier momento pueden pasar por ese cambio de vida y que saben que su empresa les ofrece una facilidad para poder retener su talento a pesar de un cambio de vida tan importante, pero también es una manera de expresarle a la plantilla laboral que las personas en la compañía son importantes. Y probablemente con esto, pues también, eventualmente cuando ellos tengan un cambio de vida, no necesariamente nada más con una maternidad o una paternidad, sino cuando les pase algo, pueden tocar las puertas de recursos humanos y saben que probablemente van a estar un poquito más abiertos, ¿no? Otra cosa que también es muy interesante y que esto es súper nuevo y se ha empezado a documentar en años recientes es todo lo que se llama y se conoce como habilidades transferibles. Lo hizo Danone en mucho tiempo. Yo tengo a una amiga que también consultora que en México está haciendo este tipo de prácticas, pero la realidad es que a veces la maternidad y la paternidad se ven pues casi que como huecos laborales, ¿no? Como a veces en México se percibe hasta como un riesgo, ¿no? O sea, híjole, vamos a tener esta mamá que tiene que salir corriendo, seguramente le van a hablar cuando el hijo se porte mal en la escuela, o porque tiene que tomar su licencia de maternidad. Pero la realidad se nos está olvidando todo lo que las mamás y los papás trabajan en casa cuando tienen que pues realizar este tipo de tareas. Y una de las cosas es que muestran este tipo de estudios es cómo mejoran las habilidades blandas, la capacidad de priorizar, de delegar, tener empatía, la agilidad mental, la toma de decisiones, el manejo de situaciones complejas. Todo esto se trabaja en casa. Y si no, pues quienes tienen hijos y ustedes han visto cómo tienen que negociar para ver si hacen, si van, o cuando, a ver, yo llevo muchos años trabajando a distancia y les puedo decir que he tenido que dar entrevistas, conferencias con niños peleándose y que yo sé que se están peleando y que tengo que salir corriendo y que entonces igual le tengo que pedir una pausa o tengo que manejar en ese momento y decir, pues a ver, que hagan lo que ellos puedan, yo tengo que seguir hablando, ¿no? Todo eso, todo ese perfil personal mejora mi perfil profesional y a veces este tipo de cosas se nos olvidan. Y por último, pues como les he mencionado, pues también hay la mayor diversidad y la inclusión permiten llegar a nuevos mercados. ¿Por qué? Porque permite el tener a una mayor diversidad en el equipo directivo, también se asocia con toma de decisiones alrededor de lo que ofrece la empresa, tanto servicios como productos que pueden llegar a poblaciones en donde antes no estábamos llegando. Otra que es muy importante y que se vuelve cada vez más importante es esta posibilidad de vincularse con la cadena de suministro de otras empresas que están más avanzadas en términos de sostenibilidad. Hoy mucho hablamos de lo que está frenándose en Estados Unidos con la llegada de Trump y el fin que dieron a todas las acciones de diversidad, equidad e inclusión, pero la realidad es que no todo el mundo es Estados Unidos. Aquellas empresas que tienen negocios con grandes empresas europeas, pues seguramente les van a empezar a pedir información porque las mismas directrices europeas están pidiendo cada vez más información de los proveedores, ¿no? Y por último, bueno, pues también esta relación que hay entre las compañías que tienen mayor diversidad de género y étnica con la posibilidad de superar financieramente a otras empresas. Y que mucho tiene que ver con esto que les contaba, ¿no? Que uno, con la manera en la que mejora el ambiente laboral, con la manera en la que lo logramos hacer mucho más atractivo para el talento y esta posibilidad de generar y productos y servicios que puedan llegar a otras poblaciones que antes no estaban llegando. Ahora, una cosa que sí vale la pena y que sí quiero dejar en su radar es que las acciones sustantivas de diversidad, equidad e inclusión son una inversión de largo plazo, porque sí hay
beneficios económicos que están súper bien documentados en la literatura, tanto directos como indirectos, que están asociados a la diversidad y a la inclusión, pero estos toman tiempo. Y muchas veces por eso existe esta necesidad o este deseo de usar cuotas que aceleran un poco el proceso. Pero yo algo que sí les diría y que me ha tocado ver en mi experiencia y en todos los estudios que he hecho comparando empresas y cuando trabajo directamente con empresas, es que en realidad eso toma tiempo, porque lo que tú quieres es ir moldeando la cultura laboral de tal manera que los resultados se vayan dando de manera más orgánica. Y entonces, pues ese proceso no se puede acelerar. Y sí vale la pena tenerlo en el radar, porque si no, lo que pasa es que genera mucha frustración cuando no estamos viendo los resultados que estábamos esperando en el corto plazo. Hay 3 elementos que sí son clave para que esto suceda y para que esos beneficios realmente se capitalicen. El primero es consultar a las poblaciones con quienes queramos trabajar o a quienes queremos aumentar en nuestra representación. Es fundamental, no es nada más vamos a agarrar un reporte y vamos a aplicar las recomendaciones que dan esos reportes, porque la realidad es que no sabemos si aplica al momento de vida de nuestra plantilla, al tipo de trabajo que tenemos en la plantilla, que tenemos en la empresa, a las condiciones en donde está ubicada la empresa. En fin, hay un sinnúmero de variables que son importantes y por eso la consulta es muy importante para diseñar acciones que sean mucho más efectivas. Esa es la primera. La segunda es medir. Es muy importante medir porque esto es un tema estratégico y cuando lo dejamos a la percepción, pues puede ser que sea una política que vaya muy bien, pero que como no tenemos argumentos cuando hay un cambio de dirección o llega un nuevo liderazgo, pues se podría perder y no hay argumentos para poder mantener las políticas o para detectar que la política no está funcionando como la habíamos imaginado desde un inicio y entonces vamos a identificar qué podemos hacer para poderla cambiar. Por eso las métricas son tan importantes. Y la tercera que yo les diría es sensibilizar. Sensibilizar tanto a las poblaciones que se quieren beneficiar como al resto de la plantilla laboral, porque lo que queremos es evitar que se generen anticuerpos que pueden llegar a dimensiones tremendas como lo que estamos viendo en Estados Unidos, pero también para aumentar la efectividad de las políticas. Uno de en el estudio de ONU Mujeres Impacto Global, que con mucho gusto les puedo compartir la liga para que lo consulten, pero uno de los datos que es más interesante es que cerca del 90% de las empresas que logró captar la herramienta empresarial de género WEBS tienen un protocolo, por ejemplo, de violencia para prevenir la violencia en el mundo del trabajo, pero el porcentaje se cae a 40%, 20% cuando se trata de sensibilizar en materia de violencia a toda la plantilla laboral y esto es fundamental para que todas las personas conozcan el protocolo, para que conozcan los mecanismos, para que sepan cómo denunciar y para que sepan qué hacer si son testigos de una situación de esa naturaleza. Y todavía el porcentaje es menor cuando se trata de quienes sensibilizan a las autoridades o esas puertas de entrada a las quejas. Es fundamental que en ese punto haya, pues las personas que reciban estas quejas o que reciban estas denuncias, pues estén súper sensibilizadas para evitar la revictimización, la revictimización de las personas que están involucradas, pero por supuesto también para poder hacer el acompañamiento y que no se rompan, digamos, pues muchas de las cuestiones que ya están consideradas dentro del propio protocolo. Y esto es solo un ejemplo, ¿no? En términos de protocolo de violencia de género, que es algo que, digamos, corta de manera transversal a todas las organizaciones, pero así como pasa con esto, pues puede pasar con cualquier otro tipo de acción que es importante en materia de diversidad, equidad e inclusión. Ahora, ya casi para cerrar, les quiero dejar un mensaje de aliento, la verdad, porque hoy les puedo garantizar que cualquier empresa que quiera apostar por más diversidad, equidad e inclusión lo puede hacer desde hoy, porque lo que se necesita, si tú tienes o si la empresa tiene voluntad y análisis estratégico, se puede trazar una ruta en la medida de las posibilidades. Y esto, la idea es que vaya de menos a más. Hay acciones que prácticamente no tienen un costo, como el redactar las vacantes con un lenguaje neutro, y de ahí pueden ir subiendo hasta acciones que pudiéramos ya considerar de mucho mayor costo, claro, con mucho rendimiento social, como lo serían guarderías in situ o licencias parentales extendidas, pero no tenemos que empezar en el escalón de arriba. Siempre se puede empezar desde puntos mucho más abajo que sean viables para la organización y que realmente esos
esos pasitos que se pudieran ver como algo muy sencillo puede tener un efecto mariposa que realmente pueda transformar el ambiente laboral de las empresas. Y yo los invito de verdad a que apuesten por este tipo de acciones sustantivas de diversidad, equidad e inclusión, porque realmente transforman la vida de las personas colaboradoras, abren oportunidades a nuevas poblaciones y detonan beneficios económicos para las empresas y para la economía en general. Aquí les dejo nuestra página y si nos quieren seguir en LinkedIn, a mí también me pueden encontrar en LinkedIn y en Instagram como Fátima Mase con doble S. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Pueden levantar su manita o pueden escribir por el chat. Adelante, Maggie. Hola, Fátima. Bueno, primeramente felicitarte, excelente Hola. exposición, muy clara. Me gustaría, si le pudieras dedicar unos minutos a las pymes. Es innegable que México está constituida por muchas pymes, muchas empresas, incluso dirigidas por muchos emprendimientos pequeños de mamás, jefas de familia. ¿Qué mensaje les darías? Por dónde empezar? Porque pareciera que estos temas y nosotros también como asesores es muy fácil de deslizar, de implementar, de charlar en empresas que ya tienen consejos de administración, áreas enfocadas a este tipo de indicadores, controles, pero cuando casi el emprendedor todavía opera, no puede tener como ese reconocimiento de empresario, porque no es que solo tenga el capital, sino que también tiene operación, y no hay un área más allá de recursos humanos para implementar todos estos controles, iniciativas. Digo, entiendo que el protocolo puede funcionar, pero luego habla de comités de ética que dices, pues, ¿cuántos ponemos? Porque la empresa es tan chiquita que dices, pues, todos, ¿cómo quitas sesgos, confidencialidades? Es al final también una muestra de lo que vivimos como sociedad. Pero, ¿qué les dirías a las pymes? Digo, porque las empresas grandes yo creo que te escuchan y están muy familiarizadas con el lenguaje, con la importancia, con la estrategia. A las pymes, ¿les podrás dedicar algo en particular? Sí, muchísimo, muchísimo. Mira, a mí mucho les puedo contar que Nubi nació como un despacho de consultoría en inteligencia de negocios que justo está enfocado a las pymes, ¿no? A estas empresas un poco más chicas que estamos convencidos de que este tipo de inteligencia y de datos y de información es muy importante. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es decirles, en el estudio de Pacto Global, que les acabo de poner la liga, ahí este es el primer estudio que yo he visto en México y sinceramente en el mundo que sí logra hacer esta distinción entre lo que ocurre en las grandes compañías y lo que ocurre en las pymes. Y de las cosas que vemos en ese estudio es, por ejemplo, la representación de mujeres es mayor para las pymes que en el caso de las grandes compañías. Y yo reflexionaba en ese dato y decía, claro, claro que lo veo. O sea, lo veo por dos razones. La primera es porque muchas de estas pymes que están involucradas en sostenibilidad tienden a ser pymes de mujeres y entonces, porque como mujeres traemos ese sesgo. Y en segundo lugar, porque también las pymes tienden a ser organizaciones más chiquitas, que es cierto, no van a poder tener la respuesta institucionalizada que normalmente se habla en este tipo de reportes, pero sí tienen una sensibilidad uno a uno casi con la plantilla laboral, que eso no lo puede tener una gran empresa, ¿no? O sea, una gran empresa difícilmente le puede ofrecer a sus 10,000 colaboradores que van a tener un acuerdo uno a uno en función de lo que están viviendo en ese momento sus colaboradoras. Pero una pyme sí lo puede hacer. Y yo, o sea, yo te puedo contar, yo como trabajé en una organización de la ONG que se comporta mucho como una pyme, y eso para mí fue determinante, porque en ese momento tengo 3 hijos y con cada uno de mis hijos en algún momento quise renunciar y tuve que hacer ajustes de vida, de profesión, de todo. Y ya era muy fácil sentarme con quien era como lo equivalente a recursos humanos en ese momento, ya era ver qué necesitas, quieres cambiar tu horario, ok, no quieres trabajar las tardes, ok, oye, pero necesitamos resultados, sí, no te preocupes. Entonces, ese acuerdo, yo les diría hoy en día para las pymes, la nota de aliento es que empiecen
por explotar esa posibilidad que tienes de hacer las cosas un poquito más chiquitas, pero mucho más personalizadas, que seguramente sí le van a dar el clavo a lo que requiere cada una de las poblaciones y en función de lo que, de la operación que tiene. Ahí está padrísima tu recomendación. Efectivamente, creo que todas las pymes gozamos de esa característica de poder tener más cercanía entre los colaboradores y sí es, creo que algo que podemos explotar muy positivamente. Sí, y ahí, mira, y ahí nada más como adicional, les diría dos cosas. Uno, hay herramientas que te permiten hacer este tipo de análisis, sobre todo para las que son un poquito más grandes, que se pueden hacer de manera gratuita. Justo hoy en Opinión 51 escribí sobre 2 herramientas de estas de ONU Mujeres y Pacto Global, bueno, de organismos internacionales, que creo que es un buen punto para empezar, ¿no? Porque muchas veces dices, híjole, es que no sé ni por dónde empezar a hacer estos cuestionamientos y no tengo recursos para invertir, pues hay herramientas que hoy no tienen un costo y que vale la pena invertirles. Y lo segundo es decirles también, pues busquen opciones tal vez de consultorías que son un poco más chicas, que igual y puede ser un acompañamiento por horas, que igual te permiten ampliar este panorama sin tenerle que dedicar demasiados recursos y que creo que existe, ¿no? La posibilidad, digo, en Ubi por supuesto lo podemos hacer, pero en realidad también conozco otras organizaciones que trabajan de esa manera. Ay, otra vez yo levanté la mano. No sé si sea mi turno, Silvia. Sí, hola Maggie. Fátima, a mí me gustaría preguntarte, digo, todo esto queda grabado y hacemos difusión también con nuestro compromiso de seguir capacitando en estos temas a todas nuestras empresas. Y por eso también te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tan bueno se te hace tratar de ir un poquito más allá de la empresa? Es decir, en cuanto a la sensibilización, creo que aunque la empresa brinde ciertas herramientas de inclusión, de diversidad, a veces muchos de los problemas sociales están en casa, o sea, no están circunscritos a la empresa, o sea, siento que hay, no sé si se te haga una locura o te esté hablando de algo un poco raro, pero por ejemplo, un día platicando con el equipo, porque yo también estoy en Prepal, hablamos de cómo ayudar a platicar de la violencia como para que incluso la empresa fuera como un centro de apoyo si algún colaborador tuviera o colaboradora tuviera alguna de esas escenarios tóxicos en casa, ¿no? O sea, ¿cómo ayudar a hacer como ese salvavidas? ¿Crees que valga la pena ir más allá o crees que se torna un poco irrespetuoso al ser humano? ¿Qué opinas en ese sentido? No, fíjate que yo creo que la verdad, yo creo que en términos de sensibilización vale mucho la pena tomar o sea, aprovechar, digamos, esta plataforma que te da sobre todo para meter nuevas perspectivas y que ayuden incluso a cuestionar, ¿no? Yo realmente lo veo bien, o sea, creo que mientras no crucemos esa línea, o sea, digamos, mientras estemos hablando del valor de la persona y de la importancia de que las personas también y de cuidar esos recursos humanos, realmente creo que la línea no se cruza, ¿no? Y yo creo que sin lugar a dudas lo que dices es muy importante porque, a ver, si hablamos de mujeres, el principal factor que aleja el talento de las mujeres, pues tiene mucho que ver con los roles de género y esos roles de género están súper sentados en la cultura, ¿no? Que están arraigadísimos en la cultura mexicana. Entonces, pero en la medida en la que, por ejemplo, las empresas logran traer ese tipo de capacitación y se levantan esas antenitas, pues siempre empieza, yo creo, un cuestionamiento interesante de parte de los colaboradores, ¿no? Que al final te terminas llevando esa reflexión, igual y empiezas a hacer cosas diferentes, ¿no? Igual y, no sé, ¿no? Igual y eres de las personas o eras de las personas, por ejemplo, un ejemplo muy mío, ¿no? Y muy de mi casa. Mi marido, por supuesto, que era el que me decía, oye, hoy tienes junta, ¿verdad? Yo te echo la mano con los niños, yo te echo la mano con los niños. Y en todas las entrevistas que daba, sobre todo cuando tomé la dirección de Sociedad Incluyente en el INCO, pues él escuchaba cuando yo decía, señores, es que no le echan la mano a sus señoras, o sea, es que los hijos también son suyos, ¿no? Entonces mi marido dejó de decirlo,
¿no? Porque lo escuchaba. Entonces, al final, pues claro que hubo un cambio al interior de nuestra propia dinámica por mucho de lo que venía de mi trabajo. Entonces, yo no lo veo mal, realmente no es una imposición, sino más bien muchas de estas sensibilizaciones son invitaciones a poder cuestionar eso que estamos viviendo y que sin lugar a dudas genera barreras en el mercado laboral y en otras dimensiones. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario? Ok, pues bonito día a todos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Fátima, por esta plática. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, bonita tarde. Muchas gracias, Fátima. Bye. Gracias.